Hola, buenos días a todos. Soy José Enrique, soy gerente de Infodita Comunicación Profesional y somos organizadores de este webinar de hoy y también somos los editores de las publicaciones de EPA Arquitectura e Infoconstrucción y Tecnoinstalación también. Lo primero, por supuesto, es agradecerles a todos su asistencia y su tiempo a este webinar, que hoy tratará sobre fijaciones de panel prefabricado de hormigón sin soldadura. Hablaremos del sistema de fijaciones atornilladas sin soldadura, sobre su diseño, la normativa e instalación. Antes de comenzar, unas breves notas. Se pueden plantear preguntas. Tienen ustedes una pestaña en el panel abajo a la derecha. No obstante, las preguntas las responderemos todas al final para no interrumpir el curso de la presentación. Yo les animo desde ya a que aclaren cualquier duda o que hagan cualquier pregunta que tengan, que intentaremos responderlas todas. También comentarles que el webinar estará disponible en diferido durante aproximadamente 48 horas. Lo pueden ver simplemente utilizando el mismo link que han utilizado ahora para verlo en directo. El ponente de hoy es Miguel Pérez. Miguel es director técnico de Recense. Así es que, Miguel, cuando quieras, comenzamos. Muy bien. Buenos días a todos. No sé si podéis ver mi presentación, creo que no. No, aún no la vemos. Espera, ¿la pongo en grande yo? Vale, sí, creo que tienes que ponerla tú. Vale. Ahí. Muy bien. Ahora la veo. Perfecto, pues nada. Vamos entonces a empezar este webinar sobre fijaciones para paneles prefabricados de hormigón, en concreto, fijaciones sin soldadura y sus ventajas. Aclarar que cuando decimos sin soldadura nos referimos a sin soldadura en obra. Primero de nada, pues me gustaría hacer una pequeña presentación de nuestra empresa, para los que no nos conozcáis. Recense lleva ya casi 70 años fabricando piezas metálicas, principalmente fijaciones para la construcción. Y desde hace una docena de años aproximadamente, una de las líneas más importantes es la de fijaciones para prefabricados de hormigón, para la cual tenemos un catálogo de productos estándar y también desarrollamos continuamente soluciones a situaciones especiales. Piezas que luego fabricamos en nuestra fábrica siguiendo las directrices de las normas de calidad, la EN 9001 y de componentes estructurales, la EN 1090. Uno de los aspectos en los que hemos apostado fuertemente en los últimos años es en la automatización y digitalización de nuestra fábrica, razón por la cual hace unos meses recibimos el Premio Nacional de Industria Conectada 4.0. Por otra parte, para dar una solución más completa a nuestros clientes, contamos también con la colaboración de dos partners, que son la empresa holandesa Terwa y la empresa alemana BT Innovation. De esta forma, en Recense desarrollamos y fabricamos las soluciones de fijación y de Terwa distribuimos sistemas de elevación para prefabricados, bulones, casquillos y de conexión de armaduras, conectores roscados, conectores tipo Alligator. Y luego de la empresa BT Innovation tenemos distintos sistemas también de conexión de prefabricados, conectores de panel sándwich, sellado de juntas o sistema de imanes. Entonces, ya centrándonos en las fijaciones sin soldaduras de elementos prefabricados de hormigón y sus ventajas, sobre todo sobre otro tipo de uniones tradicionales, como pueden ser las soldadas o las uniones húmedas. En ambos casos, estos sistemas tradicionales son métodos engorrosos de ejecutar, lentos, que necesitan apeos y encofrados en muchas ocasiones, mientras que en contrapartida tenemos las uniones atornilladas, en las que se utilizan fijaciones producidas en fábrica que hacen que el proceso sea mucho más sencillo y, por lo tanto, pues más en concordancia con el concepto moderno de construcción industrializada, que significa producir lo máximo posible en fábrica, dejando para obra solamente lo indispensable.
con todas las ventajas que ello conlleva y que vamos ahora a mencionar. Estas ventajas que presentan las uniones atornilladas con respecto a las tradicionales las podemos resumir en 3 apartados. Por una parte, hablaremos del tema económico, las ventajas en cuanto a mejora de productividad y rentabilidad. En segundo lugar, trataremos las condiciones extras de calidad que aportan, centrándonos también en la normativa aplicable y mostrando también un ejemplo de cálculo de fijaciones para un panel. Y luego también comentaremos aspectos positivos en términos de sostenibilidad. En cuanto a las mejoras económicas, podemos decir que las uniones atornilladas aportan ventajas ya desde el primer momento, es decir, desde que se comienza con el diseño. A diferencia de las uniones soldadas, que suelen ser bastante artesanales, las uniones atornilladas están formadas por elementos estandarizados, previamente ya desarrollados y que tienen asociada una documentación como puede ser la ficha con datos de resistencia, datos de montaje, modelos 2D y 3D para utilizar en los planos. Todo ello pues hace que el diseño y desarrollo del proyecto sea mucho más fácil, ya que simplemente pues habría que elegir la fijación adecuada de entre las existentes e insertarla en los planos. Luego, si a esto le añadimos que hay muchos fabricantes implicados que complementan con sus productos también estandarizados, obtenemos una solución muy completa y con muchas posibilidades. Y todo esto pues también se enlaza con la metodología BIM, que es mucho más fácil de desarrollar con fijaciones atornilladas estandarizadas y que ya cuentan con sus modelos BIM que con uniones soldadas artesanales. La siguiente fase, luego del diseño, sería la del montaje, que es donde quizás se encuentran las mayores ventajas del sistema atornillado frente a las uniones soldadas en obra. En primer lugar, el montaje es mucho más rápido y sencillo, lo que lo hace mucho más económico, ya que, por una parte, se reducen las horas de mano de obra, pero también sobre todo las de grúa, que es uno de los costes más importantes del montaje, por lo que reducir esas horas supone una gran reducción también del coste total. Toda esta sencillez hace además que no se necesite mano de obra tan especializada. Casi cualquier persona es capaz de atornillar, mientras que para soldar se necesitan soldadores homologados, procedimientos de soldeo específicos, máquinas de soldar, control de soldaduras, etc. Por otra parte, las uniones atornilladas se pueden montar independientemente de las condiciones meteorológicas, mientras que la soldadura con mucho frío o lloviendo no se debería realizar o habría que tomar medidas especiales para ejecutarlas. Y por último, pues también la seguridad en obra se mejora con las uniones atornilladas. Por una parte, al reducirse el tiempo de realización de los trabajos y sobre todo de no existir los riesgos asociados a trabajos de soldadura como quemaduras, contactos eléctricos, inhalaciones de gas, etc. Otra de las ventajas apreciables en las uniones atornilladas es la calidad de estos sistemas ya industrializados. Nuestros productos tienen el marcado CE en base a la norma EN 1090 de componentes estructurales de acero. Y eso certifica que todos los procesos se realizan de la manera correcta y ajustados a normativa, desde el diseño y desarrollo de las piezas hasta todas las fases de fabricación. Nuestros productos, lógicamente, también incorporan soldadura, pero es una soldadura realizada en taller, donde se controlan mejor todos los parámetros, son soldaduras realizadas con personal y con procedimientos homologados, y existe un coordinador de soldeo con la titulación adecuada para controlar que todo se realiza correctamente. El hecho de poseer marcado CE también hace que el control en obra sea mucho más sencillo y económico que un control de soldaduras
control en obra de soldaduras, me refiero, sobre las que, además, casi siempre habrá que realizar repasados posteriores de las soldaduras que no pasen ese control inicial. Por otra parte, los sistemas estandarizados son elementos también mucho más probados, ya que al desarrollarse para fabricar grandes series se puede invertir más en desarrollo, en las simulaciones, ensayos, cálculos iniciales y demás. Y otro aspecto a tener en cuenta es también el de la protección contra la corrosión. Nuestras piezas se suministran con un recubrimiento continuo de zinc, puede ser zincado electrolítico, galvanizado en caliente, que es mucho más eficaz que la pintura que se pueda aplicar en obras sobre las soldaduras. Y por último, el acabado de las piezas. Gracias al recubrimiento continuo que llevan, el acabado estético es mucho mejor, pudiendo incluso quedar a la vista si fuese necesario. Y si hace falta, incluso se puede aplicar un acabado dúplex de zincado galvanizado más una pintura en polvo, que mejorará mucho la apariencia estética, pero también incrementará notablemente la resistencia a la corrosión. En términos de sostenibilidad, las uniones atornilladas industrializadas también proporcionan ventajas. Por una parte, debido a las mayores posibilidades de desarrollo que comentábamos, desarrollo inicial, el diseño se puede afinar más, ahorrando en materias primas y en energía para la fabricación. Luego, por otra parte, la mayor durabilidad de los elementos hace que las tareas de mantenimiento se reduzcan, con todo lo que conlleva en cuanto a ahorro de materiales, de pinturas, etc. Y también un rasgo de la economía circular es la posibilidad de reciclaje y reutilización. Con las uniones atornilladas incluso se pueden concebir edificios prefabricados desmontables. En un mundo cada vez más cambiante, es una posibilidad a tener en cuenta en algún caso. No hablo quizás de un edificio de viviendas, pero sí edificios con otros usos. De hecho, ya existen ciertos estudios acerca del tema y es algo que está en desarrollo. Como se indicaba al inicio, me gustaría poner un pequeño ejemplo de cálculo de cómo calcular una fijación de un panel prefabricado de hormigón, explicando de paso ciertos aspectos sobre la normativa que aplica, ya que es una duda que surge en ciertas ocasiones. Para empezar, una vez que tengamos el despiece de los paneles, lo primero sería calcular las acciones que actúan sobre los mismos. En este punto ya nos podremos hacer una idea de cómo se va a comportar el sistema y de las limitaciones que tenemos, por lo que ya podemos hacer una preelección de la tipología de fijación. Un aspecto que ya nos condicionará en el siguiente punto, que es el de la obtención de las cargas de cálculo que tienen que resistir las fijaciones. Y finalmente, en base a estos valores que obtuvimos, ya podemos hacer la elección definitiva de la fijación a utilizar. Lógicamente, estos cálculos se tienen que basar en un reglamento, que puede ser bien el Código Técnico de la Edificación, bien el nuevo Código Estructural o bien los Eurocódigos. Si es una obra de edificación, el cálculo de las acciones se hará en base al Código Técnico, ya que es específico para edificación y así se recoge incluso en el propio Código Estructural en uno de sus artículos. Y por otra parte, los eurocódigos en España son de aplicación voluntaria. Entonces ya no son obligatorios. Aquí sí que tengo que hacer un comentario personal, porque la verdad es que no entiendo cómo, existiendo una normativa tan completa a nivel europeo como son los eurocódigos, no se dotan totalmente en lugar de desarrollar un código estructural propio, que sí que está basado en los eurocódigos, pero que tampoco es exactamente lo mismo.
lo más sencillo, bajo mi punto de vista, pues hubiese sido adoptar directamente los eurocódigos y, si fuese necesario, añadir lo que se precise en el anejo nacional. Eso yo creo que haría que fuese mucho más sencillo la exportación a otros países, tanto de productos como de profesionales formados en la misma normativa. Pero bueno, realmente no es así y los eurocódigos en España son de aplicación voluntaria. En cualquier caso, nuestros productos, los productos de Recense, sí que están calculados en un eurocódigo, ya que la propia norma EN 1090 pues, de estructuras metálicas, al ser una norma europea armonizada, te remite a ellos constantemente y además también es la única vía para poder exportar nuestros productos a otros países. Continuando ya con el cálculo de las fijaciones, vamos a ver un ejemplo de un panel de balcón, en este caso, que es un panel, vamos a coger un panel de forma rectangular de 3 metros por 1,80 y 12 centímetros de espesor, que sobresale sobre el forjado 1,3 metros y que está separado frontalmente entre forjado y panel unos 5 centímetros. Lo primero sería calcular las acciones según el CTE, Documento Básico de Seguridad Estructural, acciones en la edificación. Lo habitual en este tipo de paneles es tener el peso propio del mismo, que en este caso lo calculamos con el volumen multiplicado por la densidad del hormigón. Luego tendríamos las cargas de viento. No vamos aquí ahora a reproducir el cálculo de las cargas de viento porque sería bastante largo. Entonces, simplemente vamos a suponer una presión de viento de 1 kilonewton metro cuadrado, tanto en presión como en succión. Y por último, este tipo de paneles pues, hace las funciones de barandilla, por lo que hay que considerar una carga de 0,8 kilonewtons por metro lineal, por ser una vivienda, a una altura, en este caso, de 1,3 sobre el nivel del forjado. Lo mínimo sería considerar 1,2 metros, según establece el Código Técnico. No vamos a considerar cargas de sismo para no complicarlo más, pero en ciertas zonas habría que tenerlo en cuenta y calcular según la norma de construcciones sismoresistentes. Una vez calculadas las acciones, el siguiente paso sería el de la elección de la tipología de fijación, en base a cómo creemos que se va a comportar el sistema y a los condicionantes que tengamos. En este caso, vamos a necesitar fijaciones para resistir el peso del panel y las cargas horizontales procedentes del viento y de la barandilla. Y además, pues también que eviten el vuelco del panel. Para el vuelco, como solo podemos fijar al forjado, tendremos que colocar fijaciones por la parte superior e inferior del panel, del forjado, perdón, formando así un par de fuerzas que eviten ese vuelco. En este caso también tenemos que tener en cuenta que las fijaciones deben permitir una separación de 5 centímetros entre panel y forjado y además que deben quedar ocultas en el recrecido de 10 centímetros y en el falso techo, que se colocarán posteriormente a las fijaciones. Por lo que tienen que ser unas fijaciones de bastante poca altura. La tipología de fijaciones que escojamos también nos va a condicionar las reacciones que obtengamos, como veremos ahora a continuación. Entonces, en base a estos condicionantes, pues sería coger el catálogo de fijaciones, poder ser el de Recense y elegir la que mejor se adapte entre todas las disponibles. Ahora ya, bueno, para esto de la elección de las fijaciones, primero pues empezaríamos por las fijaciones para las cargas verticales. Aquí os muestro dos ejemplos de ménsulas de nuestro catálogo. La de la izquierda, que es la ménsula tipo MF, ménsula de forjado, le llamamos porque va anclada al forjado.
Resiste cargas verticales, cargas horizontales en este caso no. Sí que permite la separación de 5 centímetros entre panel y forjado y tiene una altura de solamente 40 milímetros, por lo que quedaría perfectamente oculta en el requecido. La ménsula de la derecha, la tipo MPA, ménsula de panel, porque va anclada principalmente al panel, sí que resiste tanto cargas verticales y horizontales. También permitiría la separación de 5 centímetros entre panel y forjado, pero es demasiado alta, unos 25 centímetros de altura, por lo que quedaría a la vista sobre el forjado y no nos serviría. Un balcón no es admisible que, bueno, no se suele admitir que quede a la vista. Este sistema sí serviría si hubiese un trasdosado o una hoja interior que ocultase esa fijación. Por lo tanto, parece que la solución adecuada sería la de la ménsula tipo MF, la de la izquierda, que sí que cumpliría con todos los condicionantes. Y luego, para las reacciones horizontales, pues podemos utilizar un angular del tipo que muestro ahí, que solo tienen una altura de 70 milímetros. Y a grandes rasgos, pues de esta forma ya tenemos definido cómo van a ser las fijaciones, la tipología, aunque ahora sí que falta verificar que cumplan, que es ahora el siguiente paso que vamos a tratar. Y en este caso, este paso sería el de calcular las reacciones en cada fijación en base a las acciones anteriormente calculadas. Para ello, primero, pues lo que tendríamos es que plantear el diagrama de fuerzas y reacciones en base a los datos que ya tenemos. En este caso, pues como fuerzas externas tendríamos el peso propio del panel, la carga de barandilla aplicada en el borde superior y la carga de viento en el centroide del panel. Y como reacciones, pues tendremos una vertical sobre el forjado, correspondiente a la ménsula portante, y dos horizontales, una sobre el forjado y otra bajo el mismo, que las consideramos separadas unos 5 centímetros de la superficie del forjado debido a la propia geometría y a las dimensiones de los angulares. Estas reacciones horizontales las supondremos en los sentidos representados aquí en este esquema, ya que predicimos que se va a producir un vuelco del panel hacia el exterior, aunque bueno, el propio cálculo nos lo dirá. Para hacer este cálculo, pues nada, lo que tenemos que hacer es plantear las ecuaciones de equilibrio y obtener las reacciones en las distintas situaciones de combinaciones de carga que, según indica el CTE en su documento básico de seguridad estructural. Aquí tendríamos que plantear varios casos distintos o varias situaciones según que se pueden dar sobre el panel. Todos estos casos los calcularíamos ya en valor de cálculo, es decir, con los valores mayorados por 1,35 en el caso del peso propio y por 1,5 para viento y para barandilla por ser acciones variables. Entonces tendríamos estos 5 casos que pongo aquí, que bueno, ya no voy a desgranarlos todos, sino que vamos a centrarnos sobre todo en los que van a ser más desfavorables, que serán el cuarto y el quinto. En el cuarto, pues sería combinar la acción permanente del peso propio con todas las demás acciones variables, una de ellas que sería en valor de cálculo y el resto en valor de cálculo de combinación, que quiere decir multiplicando el valor por un coeficiente de simultaneidad que nos indica el código técnico. Y en este punto, pues hay que decir que hay cierta controversia, o bueno, que no está del todo claro, porque el código técnico sí que indica un coeficiente de simultaneidad para las cargas de viento, pero para barandilla no lo indica, por lo que se puede interpretar de distintas formas. Entonces nosotros lo que sí que vamos a hacer es aplicar ese coeficiente a la carga de viento,
que es lo que estamos haciendo aquí en el caso cuarto, y luego pues dejarlo, bueno, el cuarto lo calculamos así, el quinto pues ya lo calcularíamos, sería el mismo pero con succión de viento, el cuarto con presión y el quinto con succión. Y luego, a ver, también se podría calcular otro caso aplicando un coeficiente de simultaneidad a la barandilla, pero ya sería un coeficiente inventado, ya que, como decía, el código técnico no indica para barandilla. Así que vamos a obviarlo y basarnos simplemente en estos casos, aplicando el coeficiente de simultaneidad de 0,6 para viento. Los cálculos completos no los vamos a reflejar aquí porque no tienen, bueno, no podemos alargarlo más, pero sería eso, simplemente plantear las ecuaciones de equilibrio, resolviéndolas para obtener las reacciones que aquí os resumo, y que, como era de esperar, pues la situación más desfavorable es la de 5, la 5, ya que todas las fuerzas tienden a volcar el panel hacia el exterior, tanto el peso como la succión de viento, como la carga de barandilla. Y haciendo pues los cálculos vemos que obtenemos unas reacciones de carga vertical de 23,09 kilonewtons, que es igual para todas las situaciones, una horizontal sobre forjado de 27,29 kilonewtons de tracción en los angulares y una de 18,56 kilonewtons de compresión en los angulares inferiores. Como explicaba anteriormente, bueno, son reacciones ya con valores de cálculo mayorados. Una vez realizado esto, pues nos quedaría ya elegir el modelo concreto de fijación, verificando que su resistencia de cálculo es mayor a las reacciones obtenidas. La resistencia de cálculo es el valor que nosotros ya mostramos en nuestras fichas y que ya tiene aplicado los coeficientes de seguridad correspondientes. En este caso en concreto, pues para la reacción vertical de 23,09 kilonewtons que tenemos, lo que tenemos es que buscar en la ficha técnica de la ménsula que planteábamos y ver que cumple para la separación de 5 centímetros entre forjado y panel. En este caso vemos que la capacidad portante es de 23,75 kilonewtons, por lo que cumple. Vale, aquí lo que me faltaba por comentar, los 23, que era en el punto anterior, como luego tenemos dos ménsulas por panel, que donde lo tengo indicado, no, está aquí. Vale, aquí está indicado, sí. Realmente teníamos una reacción de 23,09 kilonewtons, pero como lo repartimos entre dos ménsulas, nos quedan 11,55 por ménsula. Como la capacidad portante es 23,75, pues cumple holgadamente. Aquí en la tabla pues también vemos que la reacción en el anclaje, en la que mostramos en la tabla, es para la capacidad máxima, pero en este caso la podemos reducir en función del porcentaje de utilización real de la ménsula, por lo que obtenemos una reacción de 8 kilonewtons que habría que verificar que esa reacción sea admisible por un anclaje M16, que sería para el que está preparado la ménsula. Para ello, lo ideal sería utilizar un software de cálculo del fabricante de anclajes que vayamos a emplear y ver si en nuestro caso concreto, con las distancias a bordes que tengamos, la calidad del hormigón y demás, pues que cumple. En este caso, si hacemos eso, pues veremos que el anclaje cumple holgadamente. Vamos también ahora entonces a ver lo que pasa con las reacciones horizontales, primeramente sobre el forjado. Anteriormente habíamos elegido un angular antivuelco con una capacidad portante de 13 kilonewtons. Los hay en nuestro catálogo de mayor capacidad, pero tienen demasiada altura para quedar ocultos. Por lo tanto, nada, nos quedamos con este. Si hacemos las cuentas, vemos que tenemos que colocar 3 angulares para que cumpla. También habría que comprobar que el rail que queda embebido en el panel.
En este caso, de los de nuestro catálogo, pues nos tendríamos que ir al de sección 4930, ya que el 4022 no cumpliría. Y aquí pues también tendríamos que comprobar la reacción en el anclaje. Que si nos fijamos en la geometría del angular, vemos que, primeramente, ya vemos que el anclaje que puede quedar demasiado cerca del borde del forjado, debido en parte a la separación que hay de 5 centímetros del panel al forjado. Así que en lugar de utilizar el de 150, vamos a probar con uno de 250 milímetros de largo. En cuanto a la reacción en el mismo, en un primer momento pues podríamos pensar que simplemente es una reacción de cortante, pero si lo estudiamos un poco en profundidad, vemos que también hay una reacción de tracción fruto de la excentricidad de la carga. Si calculamos esta reacción según el esquema de fuerzas que tenemos aquí representado, vemos que nos sale un valor de 3,08 kilonewtons a tracción. Al ser un angular bastante largo, pues sale una reacción de tracción pequeñita. Una vez más, pues habría que verificar que este anclaje cumple. En este caso, pues veremos que si hacemos esa verificación, que también cumple holgadamente. Y finalmente, comprobamos también los angulares a colocar bajo forjado. En este caso, las reacciones pues, son menores, por lo que vemos que cumple con solamente 2 angulares. Como es una reacción de compresión, el rail que va en el panel no va a trabajar para la situación que estábamos comentando de peso propio, más barandilla, más succión de viento. Pero sí que debemos tener en cuenta que hay situaciones en las que el sistema va a trabajar a tracción, por lo que también debemos comprobar ese caso. Como vemos, pues son reacciones muy pequeñas, por lo que todos los elementos cumplirían holgadamente. Y de esta forma, pues ya tenemos resuelta la fijación del panel, que sería con 2 ménsulas para carga vertical en la parte superior y por arriba, y en la parte superior, 3 antivuelcos también. Y por la parte inferior, pues iría simplemente con 2 antivuelcos. Y ahora, para finalizar el webinar, me gustaría, pues una vez más, recordar, ya lo he hecho en webinars anteriores, recordar varios conceptos sobre el marcado CE de productos de construcción, ya que no siempre lo tenemos del todo claro. El marco reglamentario que rige esto es el Reglamento de Productos de la Construcción, vigente ya desde 2013. Y que indica que todos los productos de construcción se deben suministrar obligatoriamente con marcado CE si existe una norma armonizada que aplique al producto. Es importante recalcar eso, que si existe la norma armonizada es obligatorio. Si no existe una norma armonizada, el marcado CE también se puede hacer a través de una evaluación técnica europea, pero en este caso de forma voluntaria. Por lo que pueden coexistir legalmente el mismo producto en el mercado con marcado CE en base a un ETE o sin marcado CE. Otra cosa ya es que el propio mercado pues exija que lo tenga. Esta evaluación técnica europea se hace a partir de una guía específica para ese producto. Por lo que cuando existe esa guía, esa es la única vía para marcar CE el producto. Lo que no puede existir es el mismo producto de un fabricante marcado a partir de una evaluación técnica europea y de otro marcado a partir de, por ejemplo, la UNN 1090 de componentes de acero estructurales. Eso también es importante aclarar. Ejemplos de productos con CE voluntario a través de un ETE son, por ejemplo, los anclajes expansivos, los raíles de anclaje o los pies de pilar. Esto quiere decir que, por ejemplo, un pie de pilar solo puede tener el marcado CE en base a una evaluación técnica europea, porque ya existe la guía para ello. Ponérselo en base a la UNN 1090 no sería, podemos decir que no sería legal.
Además, también hay que tener en cuenta que una ventaja de hacerlo en base a una evaluación técnica europea es que las guías para hacerlo suelen prescribir ensayos muy específicos para el uso de ese producto, como suelen ser ensayos dentro del hormigón, que son imprescindibles en muchos casos de estos productos para conocer el comportamiento real. Entonces, resumiendo, con norma armonizada el CE es obligatorio, pero con una evaluación técnica europea el CE es voluntario. Pero sí que si existe esa guía para esa evaluación técnica europea, esa sería la única vía para marcar CE en un producto. Y nada, con esto pues terminamos este webinar sobre las ventajas de las fijaciones atornilladas frente a las tradicionales, soldadas, y que estas ventajas se resumen básicamente en una mejora del cuidado del medio ambiente, una mejora de calidad y sobre todo pues una mayor rentabilidad económica con este tipo de productos. Espero que os haya sido de utilidad y que por lo menos no haya sido demasiado aburrido. Ahora, Bueno, si tenéis alguna pregunta. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy completo y exhaustivo. Tenemos unos minutos para contestar preguntas. Las preguntas es muy sencillo, simplemente hay que pinchar en la pestaña que tienen ustedes abajo a la derecha en su pantalla y podemos ir respondiendo a las preguntas. Antes de continuar, me gustaría recordarles, porque he visto que varios usuarios se han conectado un poquito más tarde, me gustaría recordarles que el webinar en completo estará disponible en diferido. Estará disponible inmediatamente transcurridos unos segundos una vez finalicemos y estará disponible aproximadamente durante 48 horas. Para volver a verlo o para verlo completo, si no vieron parte de él, simplemente tienen que utilizar el mismo link que han utilizado para verlo ahora en directo. Entonces, Miguel, a mí me gustaría, si no te importa, que nos aclararas un par de puntos antes de contestar las preguntas que nos hagan los usuarios. Y, por ejemplo, ¿no se necesita mucha precisión en la colocación de los anclajes para que luego encaje todo en la obra? A ver, todas las fijaciones de nuestro catálogo tienen posibilidades de regulación bastante amplias para que no se necesite una precisión extrema en el montaje en fábrica de los productos. Entonces, no hay ningún tipo de problema con eso. Simplemente hay que realizar un montaje cuidadoso, pero tampoco no es perfectamente factible y de hecho pues hay mucho, ya están todos en el mercado y no hay ningún tipo de problema. ¿Y se puede hacer un marcado CE de un producto cuando no existe una norma armonizada ni una guía para hacerle un ETE? Sí, se puede hacer también. En ese caso, si no existe una norma armonizada ni una guía para ese ETE, lo que habría era que el fabricante que desee hacer el marcado CE de esos productos, pues tendría que dirigirse a un organismo de evaluación técnica para solicitarle la elaboración de una guía de EE, un documento de evaluación europeo, en base a la que posteriormente se haría la evaluación técnica europea. En España hay 3 organismos autorizados para las evaluaciones técnicas europeas, que son el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, el ITEC catalán y Tecnalia. Miguel, te pido por favor si puedes pasar página en tu PowerPoint para que se vean tus datos de contacto. Sí, por supuesto. Yo también invito a si alguien quiere tomar nota o sacarle una fotografía a la pantalla para tener los datos de contacto de Miguel por si surge alguna pregunta, alguna duda posteriormente. Vale. Entonces, Miguel, vamos a continuar porque Daniel, por ejemplo, nos hace una pregunta. Daniel nos pregunta, ¿cuál es la durabilidad de los productos de los anclajes de Recense? Vale, nuestros productos los podemos suministrar en distintos acabados.
El acabado estándar que tenemos para los productos, los que están en catálogo, es un cincado electrolítico más sellado, un sellado posterior, que aumenta bastante la resistencia a la corrosión con respecto a un cincado electrolítico básico. Este acabado pues, es adecuado para un ambiente interior, un C2 interior le podemos llamar. Luego, si nos tenemos que ir a un acabado, a un ambiente superior, pues tendríamos que irnos bien a un galvanizado en caliente o ya a productos de acero inoxidable, que todos ellos los podemos suministrar. Bien, continuamos y Miguel nos pregunta, ¿Recense proporciona una memoria de cálculo justificativo de los paneles de una fachada? Vale, ahí me imagino que será un poco reproducir como el ejemplo de cálculo que hemos explicado ahora en este webinar. Realmente, a ver, nosotros somos fabricantes y nosotros lo que solemos proporcionar es la ficha técnica del producto con su capacidad portante y demás. Si hay que hacer una memoria ya más completa, ya calculando todas las acciones y todo eso, pues sí que nosotros podremos ayudar a elaborar esa memoria. Trabajamos con ingenierías, con alguna ingeniería con la que tenemos bastante trato continuo, que nos podrían, con la que podríamos pues, colaborar para proporcionar ese cálculo o esa memoria justificativa completa de la fachada. Bien, Miguel, Eduardo nos pregunta, ¿cómo determinan la resistencia de sus uniones que indican en el catálogo? Vale, y me imagino que se refiere a los cálculos y el desarrollo inicial de los productos. Pues ahí normalmente pues, lo que se hacen es cálculo analítico en base a eurocódigo y sobre todo simulaciones por elementos finitos con programas como ANSYS, por ejemplo. Y luego los elementos los que están en catálogo pues están casi todos ellos, todo ese cálculo y simulación por elementos finitos, además, pues está verificada con ensayos reales en laboratorio. Ensayos del producto real. Bueno, Miguel, tenemos una última pregunta, digamos, un poquito más genérica, que nos hace Alejandro. Y Alejandro pregunta, ¿qué expectativas veis en el sector del prefabricado en general y más en particular en las fachadas con paneles prefabricados de hormigón? A ver, nosotros lo que vemos es que ya en los últimos años pues está habiendo un crecimiento del prefabricado en general y sobre todo pues también del prefabricado arquitectónico para fachadas y lo que esperamos es que esto pues siga aumentando bastante el mercado de las fachadas de prefabricados de hormigón, porque si, por ejemplo, si lo comparamos con el porcentaje que hay de fachada prefabricada en España con otros países más del norte de Europa, pues vemos que aún vamos bastante por detrás y que hay aún mucha capacidad de aumento, de que aumente el número de fachadas arquitectónicas de panel. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Parece que no hay más preguntas. Sí me gustaría recordar una vez más que tienen la posibilidad de volver a verlo en diferido o ver la parte que no hayan visto si se han incorporado tarde. Ya por mi parte, solo darle las gracias a Recense y por supuesto a Miguel también. Darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado este ratito esta mañana. Y bueno, Miguel, ya si tú te quieres despedir, terminamos. Pues nada, muchas gracias a todos, a Infoedita y sobre todo pues a todos los participantes del webinar. Y si tienen cualquier duda posterior, pues aquí tienen mis datos de contacto para lo que surja y nada, estamos en contacto. Bueno, pues muchas gracias y adiós. Muchas gracias.